Y Así eso es. va a empezar, sí, van a tener que ir pensando en moverse, ¿no? Y esto no puede durar mucho tiempo más. Y le pasa, qué sé yo, es, o volvemos a la vieja normalidad, que para nosotros era una normalidad con Además, alumnos sentados en el piso, que tampoco o es normalidad eso, ¿no? Habría claro, que, habría que replantearse qué es la normalidad. sí, no, yo creo que va a cambiar, no va a ser como era antes, claramente, y va a requerir de inversión. Se estaba hablando de un edificio nuevo enfrente, donde estaba el estacionamiento, pero no sé si Sí, se para avanzó en eso algo. necesitas que el Estado ponga plata. Seguro, claro. Entonces, Digo, un estado fundido, poco posibilidades. eh, así es. Porque fíjate ahora, es cierto que en el aula también opinan pocos y preguntan pocos, ¿no? Pero acá hay un alumno hablando. Sí, Yo qué sé. Las consultas, yo, sí, ahora los lunes no estoy más en consulta por ahora, pero ayer dos alumnos me preguntaron. sí, 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 sí. Son muy pocos los que consultan. Yo no sé por qué. Algunos dicen, no, yo miro en internet, en YouTube. Digo, Black, macho, ¿para qué estamos nosotros? Tenés que ir a YouTube que no sabes tampoco quién es el que te está hablando en YouTube, ¿no? Ah, eh, sí, yo creo que más allá de todo, el año que viene vamos a seguir con este sistema de consultas. Consultas virtuales, decís vos. Sí, y estaba pensando en hacerlo como videollamada. Como videollamada. Claro, que no dejen una pregunta escrita, que se conecten Ah, online, decís vos. online, sí. Ah, está bueno. Lo que pasa es que va. A este nivel de cantidad de gente no pasa nada. Si No, son muchos, o va a haber que poner más docentes de consulta, no sé. sí, algo hay que cambiar para que pase algo. Sí, sí, no, tenía que hablar. Entonces, bueno, estoy Y pensando quizás el laboratorio, no sé si hacer prácticas. No, no se me ocurre cómo hacer. Porque ahí más de 6 7 tipos no pueden entrar. Por el tema de la no, distancia, ¿no? sí, sí. Eh, así que bueno, es una complicación. Sí. O los exámenes, o tampoco los exámenes, porque no, Los ¿dónde los pones? exámenes tranquilamente se podrían tomar Como ahora, ¿no? esencial. Si la facultad está vacía, agarrás 3 aulas y Sí, pues tenés que tener tres tipos si pones tres aulas, ¿no? bueno, qué sé yo, con dos que se vayan mirando, así que vayan caminando. Sí. No. Ah, todavía no te avisé, estás anotado para el final del 20, que es un jueves. Vos das clase los jueves, ¿no? Yo tengo clase los jueves. Bueno, como no hay clases los días de finales, estás anotado para el final. ¿Qué soy titular Sí, o estamos en suplente? el tribunal. En el tribunal, para que me Sí, lo agendo ya. vos, Matías y yo. Bueno, el Somos 20 el 20, el jueves 20. de octubre estás hablando, ¿no? No, septiembre. En septiembre no es jueves 20, es lunes 20. Bueno, ahora después, 22, no, 23. bueno, después Jueves es chequeo bien 20. la fecha. Sí, el lunes, fíjate porque el lunes es 20 y el jueves es 23. Está bien, Así que será el 23, supongo. supongo que sí. O me guardo el 23 a las... ¿A qué hora es? ¿A las 4:30? 4:30. Final física uno. ¿Hay anotado ya? Todavía no, ¿no? ¿O sí? Todavía no. No sé si ya abrieron la inscripción, supongo que la semana que viene como mínimo tendría que empezar. Ajá. Ese alumno, ¿te acordás que te comenté que se quiso pasar a mi curso? Sí, Ya está anotado en el... Ya está todo normalizado.
Ah, bueno. Así que ya está. ¿Pero sabés de dónde viene para tener la nota del primer Sí, parcial? viene ahora no me acuerdo, del 1T. No sé quién es el 1T. Bueno, después Después te te digo paso. quién es el... Hay que pedirle la nota del primer parcial. Sí, claramente, sí. ¿Y la pongo yo en mi sistema o lo dejo No, donde está? no, no, si está en tu sistema, la pones en tu sistema, sí. La pongo en mi sistema. Sí, Bueno, arranco con los chicos. ¿Están dale. ahí? ¿Volvieron? Sí, acá estamos. Esta es una clase particular con vos, Alejandro. Así que espero que los demás... Claramente, ¿eh? Así que chicos, los demás les quiero conocer aunque sea la voz y la opinión. Sí, profe. Bien, Ignacio. Vos no tenés micrófono. Bueno, entonces opina por escrito. Bueno, les comparto, chicos. No, dinámica no. Ahí. Estoy mostrando eso sí, ¿no? Sí, se ve. Bueno, con los que les explicó ahora Hugo en la teórica, yo creo que les solucionó alguna de las dudas que tenían, me parece, porque fue muy claro el concepto de rodadura para conceptualizar esto. Pero bueno, hagamos un par de problemas de menor a mayor para ver si se entiende. Y por supuesto, pregúntenme lo que no entiendan. Hablo de un helicóptero que se mueve horizontalmente a una determinada velocidad y que tiene aspas claramente que giran a una determinada velocidad angular, en el sentido de las agujas de reloj, dice ahí. Y te da la longitud de las aspas. Y te pide en el instante que se muestra en el dibujo la velocidad de los extremos de las aspas. Y cuál es la posición del centro instantáneo de rotación. O sea, se entiende el planteo, es claro, ¿no? Bueno, lo primero que les preguntaría es, bueno, aunque lo vieron en teoría es bastante sencillo, se dan cuenta que el centro de masa del cuerpo del helicóptero se mueve todo a la misma velocidad. ¿Sí? Así que todo el helicóptero se está moviendo, inclusive los extremos de las aspas, a esa velocidad del centro de masa. Que podemos calcular en términos de metros por segundo para hacerlo más manejable, ¿no? 60 metros por segundo. Pero además las aspas giran. Y giran alrededor del centro de masa, que es el centro de masa del helicóptero. Con una velocidad angular de 180 RPM, que es lo mismo que decir 6pi, 1 sobre segundo, ¿no? Si hacen la cuenta. Acuérdense que yo en general aconsejo manejarse las velocidades angulares en términos de pi. A veces hay que multiplicar por 3,14, pero a veces conviene dejarlo en términos de pi. Así que por ahora lo dejé en términos de pi. Y gira 6 pi es. 6pi, si hacer la cuenta, 180 sobre Sí. 60 por 2, 6. Y No, además, me dio bueno, cualquier cosa, me claro, con razón. no, te habrá dado 18 y chirola, 6 por No, 3. no sé por qué me salió pi sobre 6, por eso no sé de dónde saqué. Ah, no Y sé. creo que porque Por 3 hice por 2 es 2 6 todavía. porque hice 2 pi por 180 sobre 60, ¿no? ¿No es Sí, así? y nada, muy difícil que la cuenta mal. Ah, puede ser. Bueno, entonces, mira, más allá de los números, no interesan los números. Eh, Hablo de conceptos, después hacemos las cuentas. Sí, lo que pasa es Esto que no está... me daban los números con los resultados, por eso me Ah, extrañó. ah. Bueno, entonces gira en el sentido horario, las aspas, alrededor del centro de masa, con lo cual tenemos una omega por L para ese lado, con lo cual tenemos la velocidad del punto de arriba del aspa superior, digamos, que tiene una velocidad la velocidad del centro de masa más omega por L, o sea que es 60 metros por segundo, que es la velocidad del centro de masa, más 6pi por 3,5 metros, que es la longitud del aspa del centro de masa hasta el extremo del aspa. ¿Me siguen, no? Lo que estoy diciendo. Sí, sí. Y los demás también, espero. Entonces, bueno, haciendo la cuenta, 6 por 3, 18, qué sé yo, te da 126 metros por segundo. En realidad acá tuve que multiplicar por el pi para que encontrar un número que seguramente está redondeado. No me acuerdo si hice bien la cuenta ahí. O redondeé. Y
Evidentemente, en el punto del centro de masa, como está todo rotando alrededor de este punto no tiene velocidad, aparte el radio es nulo, la distancia del centro de masa es cero, o sea que evidentemente acá no hay velocidad angular, hay solamente velocidad del centro de masa. Y en el otro extremo, como gira para el otro lado, tengo la misma velocidad omega por L, pero la velocidad total de este extremo va a ser la velocidad del centro de masa, y en este caso menos, tomamos como positivo un eje desde el centro de masa hacia la derecha. Esta velocidad angular tiene sentido negativo, y entonces la composición de estos dos vectores da velocidad del centro de masa menos omega por L, es decir, menos 6 metros por segundo. Es decir, que este punto en el sistema de rototraslación está girando para atrás, tiene una velocidad negativa. Y si hacemos el diagrama de velocidades, que ya vieron también con Hugo, se encuentran que el punto que tiene velocidad nula, en este caso está ahí, y se acuerdan que ese punto se llama centro instantáneo de rotación, ¿no? El punto de centro instantáneo de rotación está ahora dentro del helicóptero, digamos, en el centro en un punto dentro del aspa. Ahí. Ahora, el centro instantáneo de rotación, ustedes se dan cuenta que puede estar fuera del cuerpo, dentro del cuerpo, en el punto de contacto del cuerpo con el piso, en este caso en el contacto con el piso, porque dependerá de qué velocidad tenga el aspa. Si el aspa va a menor velocidad y se iguala con la del centro de masa, el centro instantáneo de rotación estará en el punto acá del extremo del aspa, y si va más lento, entonces el punto del instantáneo de rotación estará fuera del cuerpo, estará, qué sé yo, por acá, ¿no? Dependerá de la relación de velocidades. ¿Se entiende lo que dije, no? O sea, el centro instantáneo de rotación puede estar dentro, fuera o sobre el cuerpo, dependiendo de las velocidades. Y para calcularlo, dónde está ubicado, simplemente una relación de triángulos, ¿no? Fíjense que estoy diciendo que tengo, esta es la longitud L, que es la longitud del aspa, y esta es una longitud X, que no conozco, desde el centro de masa hasta la posición del centro instantáneo de rotación, que es digamos, longitud que estoy buscando, posición que estoy buscando. Esperen que saco este cartelito que no. Entonces, hago, como dije, la relación de triángulos, que la velocidad del punto A, que es este de acá arriba, es a L más X, como la velocidad del centro de masa, que es este punto de acá, es a X. ¿Se entiende la relación de triángulos, no? Son triángulos semejantes estos dos, el grandote y el chiquito. ¿Lo ven? ¿Se entiende eso? Eso es álgebra básica. Sí, se entiende, sí. Con lo cual, bueno, ahí sacan cuál es la posición del centro de masa, del centro de instantáneo de rotación de este cuerpo que roto traslada. ¿Estamos bien con eso? Profe, Sí, dime. para sacarlo gráficamente tiene que pasar por BA, por el centro de masa, pero no es necesario que pase por B, la velocidad de B. Para que no te entiendo. ¿Qué me decís? ¿Puede explicarlo como gráficamente ¿Cómo otra vez? encontré el centro instantáneo de rotación? La Claro, posición, eso último. sí, Acá estoy generando triángulos de velocidades. Acá arriba tengo la velocidad del extremo A, que calculé en 126 metros por segundo, ¿sí? Acá tengo el centro de masa, que es la velocidad del centro de masa, que también la calculé, que es 60 metros por segundo. Y si hago el triángulo de velocidades, me encuentro con que el centro instantáneo de rotación está en un determinado lugar que desconozco, que quiero ubicar. Y quiero ubicarlo respecto de una referencia determinada. ¿Está bien? ¿Qué referencia tomé? Porque se me ocurrió nada más. Puedo tomar cualquier referencia. Tomé como referencia el centro de masa, o sea, este punto central del helicóptero. Y quiero saber, respecto de ese punto central del helicóptero, a qué distancia se encuentra mi centro instantáneo de rotación. Y a esa distancia la llamé X, nada, para llamarle como incógnita. ¿Hasta ahí me seguís? No sé con quién hablo. ¿Quién me preguntó? yo, Joaquín. Joaquín. ¿Me seguís hasta ahí, Joaquín? Sí,
Y después simplemente me encontré con dos triángulos semejantes, que es el que está formado por L más X y la velocidad del extremo A, y el otro triángulo que está formado por la velocidad del centro de masa y X. Y como son triángulos semejantes, hice una relación de semejanza de triángulos. ¿Me seguís? Sí. Es simplemente eso. Que este lado del triángulo es a este otro lado, como este lado de otro triángulo semejante es a este, porque tiene la hipotenusa común. Eso es trigonometría básica. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? Sí, sí, profe. No Y me de ahí había despejé explicado X. el gráfico nomás. Ahora sí lo entendí. ¿Ahora Gracias. sí lo entendés? Sí, sí. ¿Alguno otro tiene alguna consulta con esto? Se dan cuenta que ese punto no tiene velocidad, porque cuando les pido algo, cuando empecemos a avanzar con dinámica de cuerpo rígido, este centro instantáneo de rotación va a ser muy importante conceptualmente para utilizarlo y resolver problemas. Entonces, insisto, la clase que viene lean todo lo que vieron hoy y conceptualícense en la teoría y si no nos preguntan, porque vamos a usar mucho ese punto mágico, centro instantáneo de rotación. Bueno, paso a otro problema, si no hay dudas. El problema es un poco más complicado y requiere que hagan uso de lo que ya sabían de tiro oblicuo. ¿Se acuerdan lo que pasaba en un tiro oblicuo? ¿Cuántas componentes de velocidad hay en un tiro oblicuo? 2. 2. Muy bien. ¿Y qué pasa en el punto más alto de la trayectoria del tiro oblicuo? La velocidad es 0. Velocidad 0. ¿Cuál velocidad es cero? La de I. Muy bien, la de I. Excelente. Con eso que tienen que saber, vamos a utilizar esos conceptos en este tema. Miren. Otro de los temas que vimos cuando vimos sistema de partículas era que el centro de masa de un cuerpo se comporta como si toda la masa del cuerpo estuviese concentrada en ese punto y ese punto realiza la trayectoria que estudiamos cuando hablamos de cuerpo puntual. ¿Se acuerdan que dijimos cuando estudiamos sistema de partículas vimos eso, ¿no? Conceptualizábamos un punto donde ubicábamos o pensábamos el cuerpo con toda la masa concentrada ahí y que ese punto realiza la trayectoria misma que estudiábamos de tiro oblicuo, de lo que sea, y que todo podría girar alrededor de él, o si es que gira. Bueno, en este caso es un cuerpo que gira. Fíjense, dice la clava de un malabarista, que la simulan, la modelan, hablando que son dos masas puntuales, una 1 y una 2, unidas por una barra de masa despreciable o sin masa, de una determinada longitud, y me dan las masas de los dos cuerpos, la del 1 y la del 2. El tipo la arroja con una velocidad inicial de 3 metros por segundo en un ángulo de 25 grados, dice. Por eso les pregunté si se acordaban los conceptos de tiro oblicuo, que veo que sí lo tienen. Y dice que la clava se muestra en este momento en el punto más alto de la trayectoria. Por eso les pregunté si se acordaban qué pasaba ahí arriba. Y me dijeron que la velocidad de ni es 0 y está muy bien. Bueno, me piden entonces la velocidad del punto 2 en ese instante. Es decir, ¿qué velocidad tiene esta bolita de acá arriba cuando se encuentra ahí sabiendo que tiene una velocidad angular dada de 2 radianes por segundo? ¿Se entiende el problema? Sí. El problema. Bueno, entonces vayamos a resolverlo. Yo puse un sistema de referencia ahí, como ven, centrado en la masa más grande, XY, y necesito conocer cuál es el centro de masa, así que voy a calcular el centro de masa. El centro de masa, si se acuerdan, así como está puesto, era la masa del 1 por la distancia que hay al sistema de referencia de la masa 1, más la masa 2 por la distancia que hay al sistema de referencia, dividido la suma de las masas, ¿no? Así calculábamos el centro de masa de un cuerpo. Como puse el sistema de referencia en una de las masas, la distancia ahí es 0, así que bueno, hice la cuenta.
Y me dio que está a 0,1 metros, como tiene 0,3 la barra, está a 1/3 de la longitud. Que sí que está ahí, a 1/3 de L. ¿Me siguen? Sí, sí. Esto lo vimos y esto es conocido y esto lo saben. Lo interesante ahí es que ese punto centro de masa está moviéndose con un tiro oblicuo, en el punto más alto de un tiro oblicuo. Entonces, sé que ese punto tiene una velocidad conocida, ¿no? Que es la velocidad. Acá en este punto tengo la velocidad del tiro oblicuo en X, es decir, sería 3 metros por segundo por coseno de 25 grados, el punto del centro de masa. Porque no tiene velocidad en Y. ¿Me siguen? Pero el punto de la masa 2 está girando, está rotando. Entonces, como pasó con el helicóptero, tengo la velocidad del centro de masa más la velocidad de rotación. ¿La rotación respecto de quién? Respecto del centro de masa. Digo, lo mismo que el helicóptero. O sea que tengo omega por R. R es la distancia del punto 2 al centro de masa. O sea que es la longitud menos 1/3 de la longitud. Este cachitito es 1/3 de la longitud, lo calculé hace un rato. O sea que acá tendría 2/3 de longitud. Omega por R, omega por la distancia del centro de masa, más la velocidad de traslación, que es B por coseno, que es la que tiene toda la clava esta que está girando. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Frénenme, dígame si no se entiende. Y acá simplemente lo que hice fue reemplazar datos. Decir que esta clava tiene una velocidad de este punto que es la suma de la velocidad de traslación más la velocidad de rotación, o sea, B0 coseno, porque acá no tengo componentes en Y, más omega por R, donde R es la distancia del punto de interés al centro de masa, que es esta que está acá. Este punto que no tiene rotación, porque es el centro de masa, ¿no? Entonces tiene la velocidad B0 coseno del ángulo, es decir, en este caso sería 3 por coseno de 25, que no sé cuánto da. Y entonces puedo calcular la velocidad del punto 2, que es lo que me interesa porque me están pidiendo eso, y me da 3,12 metros por segundo. Que es lo que me piden, ¿no? Calcular la velocidad del punto 2. Pero más allá de los datos, de los resultados numéricos, ¿se entiende lo que hice? Sí. ¿Se entiende cómo traté la situación? Es muy parecido a la del helicóptero, nada más que acá tienen que saber qué pasa con un tiro oblicuo, y por eso lo estoy llevando a mayo, mayo de este año, a mayo, digamos, ¿no? A los principios de la materia. Claro, Como ven, como referencia al centro de masa para hacer eso, ¿no? claramente, por eso lo tuve que calcular primero. ¿Están? Sí, sí. ¿Lo ven claro? Bueno, ¿tienen alguna pregunta respecto de esto? No, creo que no, con respecto a este no. Vamos a otro. Este no es complicado, este es darse maña nomás. Fíjense, dice una barra de 2 metros apoyada a una escalera, o les habrá pasado 1000 veces que se les cae la escalera apoyada en la pared. Nada más que te dan la velocidad que tienen los puntos A y B en ese instante. ¿Cuál es el instante? Cuando el ángulo que forma la escalera con el piso es 30 grados. Interesante es darse cuenta que esto está rotando alrededor de un punto. Y además, que siempre la velocidad tangencial es perpendicular en un movimiento circular, ¿no? La velocidad tangencial en un movimiento circular es perpendicular al radio de giro. Eso les queda claro.
¿no? Sí. Entonces el centro instantáneo de rotación va a tener que estar en algún lugar, porque esto está girando así, en algún lugar, acá les dibujé para que memoricen que la velocidad tangencial siempre es perpendicular al radio de giro. Digo, entonces el centro instantáneo va a tener que estar en algún lugar perpendicular a la recta que pasa, va a tener que estar en una recta que pasa perpendicular a la velocidad en el punto A y a la vez en una recta que pase perpendicular a la velocidad desde el punto B. Es decir, que tiene que estar ahí el centro instantáneo de rotación. Es decir, que es como si la escalera estuviese rotando todo alrededor del CIR en ese instante. A medida que vaya cambiando de posición, ese CIR va a ir cambiando de posición también. Como pasa en todos los casos, el centro instantáneo cambia a medida que cambia el instante de tiempo, pero en ese instante de tiempo, en esa foto, está ahí. ¿Eso se entiende? Sí. Entonces podemos calcular fácilmente los radios de vectores, ¿no? Porque tengo la longitud de la escalera y tengo el ángulo, así que el coseno es el lado este y el seno es el lado este. Y encuentro las posiciones, si pongo sistema de referencia en 0 ahí contra la pared, las posiciones del centro instantáneo de rotación. Ahora, me daban solamente la velocidad del punto A, ¿no? Tengo la velocidad de A. Me piden calcular la velocidad del punto B. Así a priori, ¿les parece que puede ser la misma? No, El que dijo no está en lo cierto. No escuché el otro comentario. ¿Por qué decís que no? porque es una rotación y no tiene la misma velocidad. Las rotaciones es un sistema. Las rotaciones alrededor de una circunferencia en un cuerpo que gira alrededor de un punto en un movimiento circular, tienen todos el módulo el mismo valor de velocidad tangencial. Porque están todos separados a la misma distancia del centro instantáneo del centro de rotación, ¿no? Y tiene todos los puntos en la misma velocidad angular. Pero esa es la clave, que están todos a la misma distancia. Acá no estoy a la misma distancia. El CIR, el centro instantáneo, que es el radio vector, no es el mismo en A que en B. Fíjese que uno tiene 1,73 metros y el otro tiene 1 metro de distancia. Así que, como omega por R tiene que ser la misma, porque todo el cuerpo gira a la misma velocidad angular, pues entonces la velocidad de B sobre RB no va a poder ser la misma. Tiene que ser la misma que la velocidad de A sobre RA, donde RA y RB son los radiovector, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que mantenerse omega constante, porque si no se deformaría el cuerpo. Con lo cual de ahí puedo, de esta relación, ¿se entiende lo que estoy hablando? De esta relación puedo sacar cuál es la velocidad que tiene en B, que no es la misma que tiene en A, fíjense. 3 metros por segundo tiene en A porque está más cerquita del centro instantáneo, 5,19 tiene el punto B porque está más lejos del centro instantáneo. Si esto si girara como gira acá, este punto tiene esta velocidad tangencial, pero como está a la misma distancia del otro punto que está allá, este del otro extremo tiene la misma velocidad tangencial porque están a la misma distancia, y acá no están a la misma distancia. ¿Se entendió el planteo? Sí, se entiende. ¿Se entendió por qué digo distinto? Sí, además por que las direcciones son diferentes, ¿no? Bueno, no, hablo de módulo, por supuesto. Mm. Hablaba en valores en módulo, sí, por supuesto que tiene direcciones distintas. ¿Se cacha el concepto este de velocidad tangencial y sistema de rototraslación y centro instantáneo de rotación? Yo sí tengo otro problema. Tengo este otro problema porque este lo vino con Hugo. Este problemita está en la guía también y pide calcular. Si quiere lo podemos hacer ahora. Hoy lo vieron en teoría. Dice, Hugo le mostró que este punto C tiene una velocidad cuyos componentes son la velocidad tangencial y la velocidad del centro de masa. Y ese punto
tiene una velocidad BC, digamos, que está perpendicular a la recta que lo une con el centro instantáneo de rotación. Porque el problema no está escrito acá, pero es una rueda que gira sin resbalar sobre un piso, ¿no? Entonces fíjense que si esta línea roja es el radiovector, fíjense que estoy formando un triángulo cuyos dos lados son el radio, ¿no? Este es un radio y este es el otro radio. Entonces la hipotenusa es R por raíz de 2. Y la hipotenusa justamente es el radiovector. ¿Eso se entendió? ¿Lo ven? Ah, sí. Sí, yo tuve problemas con este. No me... Te das cuenta que si yo formo un triángulo cuyos dos lados son el radio, esta hipotenusa, justamente que une el centro instantáneo de rotación con el vector de velocidad en C, vale R por radio al cuadrado. Entonces, como la velocidad angular es la misma, la velocidad de ese punto B, bueno, acá otra vez, ¿no? Lo hice así para explicárselos a unos alumnos el otro día y quedó. Si yo sé que este cuerpo tiene una velocidad de centro de masa en el centro de masa, que es esa que está ahí, a una distancia 2r, porque está a la distancia del diámetro en la otra punta, tendrá el doble de velocidad. Y este punto tiene 0 de velocidad porque es el centro instantáneo de rotación. Entonces otra vez lo que dice acá fue decir que hay una relación entre la velocidad del punto B dividido 2r, que es la distancia al centro instantáneo, como que la velocidad de C es a su radio de giro, que es R por raíz de 2. De donde puedo calcular cuánto vale la velocidad del punto C, que es casualmente la componente, sus componentes son velocidad tangencial y velocidad del centro de masa. ¿Se entendió? Este problemita, digamos, está más o menos estuvo desarrollado en teoría, acá simplemente le apliqué números. ¿Se entiende el tema? Sí. ¿Se entiende cómo tratarlo? Es simplemente tener 2 puntos o 3 conceptos clave. Primero, que siempre el vector velocidad es perpendicular a su radio de giro, que ese vector velocidad tiene componentes tangencial y si roto traslada, ¿no? Tangencial y velocidad del centro de masa. Y después tener, en el caso de la clava, tener conceptos de tiro oblicuo, y en el caso general tener conceptos de relaciones de triángulo, que cuando hablamos de cinemática de rototraslación es lo que suele pasar, tener que relacionar triángulos. Sí, a mí me confundió un poquito el tema de cómo tomaba, digamos, la velocidad angular con respecto a qué punto ahí. Cuando... La velocidad angular es siempre la misma de todos los puntos. Sí, porque es con respecto al centro de masa. Pará. Esto lo podés pensar como que se traslada y gira. Sí. Cuando se traslada, como dije antes, todos los puntos tienen la misma velocidad del centro de masa. Cuando gira, punto B, gira alrededor del centro de masa, pero dependiendo de qué puntos estés considerando, por ejemplo, tenés que pensar que tiene dos componentes, tangencial y de traslación. Claro, a mí me faltaba eso en esa parte. Este de acá arriba también tiene de rotación y tangencial, nada más que son colineales. El punto B. ¿Se dan cuenta? Sí. Pero acá no. Y acá tampoco. En el punto de adelante tampoco. Sí, a mí se me había hecho confuso esa parte, pero bueno, ahora me queda. ¿Quedó claro? Sí. Les pido que lo repasen y que quiero que les queda 1 o 2 problemas. No los hago porque así los pueden hacer ustedes. Tienen un par de problemitas para que ustedes intenten hacer.
repasando lo que hicimos recién y la teoría. Si les parece, hacemos uno de dinámica muy sencillito. No puedo hacer mucho de dinámica porque recién empezaron, pero este problema me parece que con lo que vieron les alcanza. ¿Se acuerdan cuando vieron cinemática de rotación? Y vamos a aplicar ese concepto de cinemática de rotación, lo tienen que tener claro que vamos a aplicar ahora, pero digo, ahora vamos a aplicar el concepto de momento. Esto es como funciona el disco de un auto para frenar, o una zapata que aprisiona un disco. Ahora, yo hago una pregunta. Si la fuerza que está aplicándose sobre el disco que finalmente está junto con la rueda del auto, está pasando por el centro de rotación, ¿qué momento está produciendo esa fuerza? Ah, no lo puedo expresar. Momento nulo, ¿Perdón? ¿no? Momento nulo. Momento nulo. Entonces, ¿quién es? Claro, entonces, ¿qué cosa la frena? ¿Y al el disco. rozamiento sería? Bien, el rozamiento. Claro. Fíjate que exactamente, es el rozamiento. Esa fuerza de rozamiento sí es la que está produciendo un momento respecto del eje de giro, ¿no? ¿Lo ven? Sí. Y ese momento, ¿se acuerdan que el momento se calculaba como R vector fuerza, ¿no? Y como es un producto vectorial, su resultado es un vector, cuyo sentido se calcula con la regla de la mano derecha. Ese momento que está produciendo esta fuerza de rozamiento, ¿se opone o favorece al momento, al sentido de giro que traía? ¿Cómo, perdón? El momento que está produciendo esta fuerza de rozamiento acá, respecto de O, ¿se opone o favorece al sentido de giro que tenía antes de esta rueda? Se opone. Se opone, bien, justamente porque está generando un momento tal que esto lo quiere hacer girar en el sentido opuesto al que venía trayendo. O visto en forma vectorial, el módulo, el vector momento de acá sale hacia afuera de la hoja, mientras que el omega se mete adentro de la hoja. Así que están opuestos. No puedo seguir avanzando porque le falta un concepto, no me di cuenta. Le falta un concepto a ver. ¿Estás ahí, Hugo? No me acuerdo. ¿No llega? ¿Estás ahí? Sí. Sí, no llegaste a ver I por omega, ¿no? No. I por gamma, digo. No. No llegaste ahí, ¿no? No llegaste. No. No, claro, no puedo llegar ahí. Bueno, entonces los dejo con esto. Nada más quería repasar este asunto. La clase que viene seguimos con dinámica. Les pido por favor que la clase que viene, antes de empezarla, hayan leído este tema de hoy. Sí, perfecto. ¿Se podrá subir este material también hoy? Así ya lo vamos viendo. Sí. Los problemas se los Gracias. subo, sí. Gracias. Los problemas de cinemática, ¿no? Estás hablando. Los Sí, problemas que hicimos esto que hicimos recién. Sí. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Acá hay no veía las consultas gráficas. ¿Puede hacer zoom? Ya está eso. ¿A mí me preguntabas que hiciera zoom? No. No. Bien, se entiende. Macanudo. Bueno, fantástico. Bueno, Practiquen y hagan... ¿Perdón? Lo que yo hice ya está subido. El apunte de armadura no, porque eso ya está en el campus, ¿no? Lo pueden sacar de ahí. Yo ahora le subo la presentación de los problemas de cinemática de rotación. Sí, Marcos, decime. ¿Esa es la fecha estimativa parcial? ¿Perdón? ¿Una fecha estimativa parcial? Es en diciembre, no me acuerdo exactamente.
Sí, fines de noviembre, principio de diciembre. Ya no hay fecha. Bien. Bueno, si no hay dudas. A Karen te llegó la foto que sí, me dijiste que te había llegado, ¿no? Del problema que me habías pedido. Bien, bueno, si no hay más preguntas. Nos vemos la semana que Bien, nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene entonces. Buen fin de semana. Cuídense. Chao, buen día. Buena semana. Chao, Buena Hugo, semana. nos hablamos. Chao, dale. Ahí subo el PowerPoint. Estás compartiendo todavía, Gustavo. Ah, perdón. Gracias.